A continuación, Tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito contable, financiero, tributario, laboral, pero sobre todo la importante presencia de entrevistados que nos ayudarán a comprender el ámbito normativo de nuestro país. Siempre es bueno comenzar a declarar las sociedades con un lineamiento contable y financiero súper claro. Como siempre y en cada año nos acompaña un experto en el ámbito de la materia contable, de la materia financiera, como es el doctor Antonio Trujillo. Antonio, muy buenas noches. En esta ocasión, como siempre, quiero contar contigo y en esta oportunidad representando a una de las compañías pero con mucho prestigio en el ámbito financiero contable y también como el representante del gremio contable más grande de nuestro país, el Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y del Ecuador, para que nos des unas recomendaciones en un aspecto que creo que ya todas las empresas, las sociedades, los contadores que llevamos nuestros estados financieros bajo NIPS, tenemos que estar claros, y yo ya no digo familiarizados, porque el tema de hablar de NIPS para mí no es una opción, sino es una obligación, porque es la norma contable vigente en nuestro país. Hablar de los impuestos diferidos, hablar de esta norma contable, hablar de la NIC 12, hablar de la sección 29, de una manera, yo digo, técnica, de una manera totalmente profunda, incluso ahora, no solo para el cierre fiscal 2022, sino también de esos dos nuevos impuestos diferidos que la norma tributaria ha aceptado para el ejercicio fiscal 2023. Antonio, muy buenas noches, bienvenido a tu casa, Tributación de hoy. ¿Cómo estás? Cristina, muy buenas noches, un saludo especial a todos los contadores, emprendedores, empresarios, tributaristas, estudiantes, docentes que siguen el programa en cada momento y cada vez lo replican, se repiten. Sin duda alguna, yo creo que el cierre de año, la fecha de declaración, ya está muy cerca y los contadores y las empresas deben hacerlo de forma correcta. No está por demás mencionar que en el Ecuador solo existe una contabilidad, no existe contabilidad tributaria, solo existe contabilidad bajo NIP para los controlados por la Superintendencia de Compañías y para los que de alguna manera están controlados directamente por el fisco, salvo, claro, los bancos y las entidades que están bajo control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Que tienen un plan de cuentas y una contabilidad propia, estamos de acuerdo. Tú acabas de decir algo que es muy claro y obviamente para mí es muy importante tratar siempre de difundir, es la contabilidad tiene norma contable, tiene fundamento contable y siempre pues pagar bien los impuestos tienen que pagar por normativa tributaria, pague bien los impuestos, haga bien las cosas en materia tributaria, actualícese en el régimen impositivo que usted se encuentre, cumpla con sus obligaciones tributarias, siempre será el lema pues incluso de mi programa, Tributación de hoy, actualícese. Pero en materia contable tenemos que cumplir con estas, con estas esencias, con estos principios contables, con lo que dice esta norma internacional y que tú eres el pionero de que se cumpla correctamente y siempre también ir de la mano con el otro organismo de control que es la Superintendencia pues de Compañías, para que también se cumpla bien lo que es el reconocimiento inicial y posterior, el marco conceptual, lo que dice la norma contable en los diferentes aspectos. El otro día te escuchaba dando una clase magistral como las que a ti te caracterizan, hablar del marco conceptual. Qué bonito es escucharte hablar de ti
¿Qué es el activo? ¿Qué es el pasivo? ¿Qué es el ingreso? ¿Qué es el patrimonio? ¿Qué es un activo, Antonio? Bueno, son recursos económicos que están controlados por la entidad, de los cuales se espera beneficios económicos en el futuro y desde luego que nacen de hechos pasados. Pero yo digo, más importante que los conceptos fundamentales es entender que la contabilidad está preparada en base a juicios, en base a estimaciones, y que no existe una contabilidad que se lleve en base a principios sin estos dos elementos, juicios y estimaciones. ¿Y qué es un juicio y qué es una estimación? Y justamente allá iba, o sea, los juicios son aquellos análisis que realiza la gerencia para determinar el valor de ciertas partidas. Y las estimaciones son necesarias justamente para que esos juicios que esté realizando la gerencia sean registrados de forma correcta en la contabilidad. Y bajo ese principio, si son los juicios y las estimaciones importantes para la contabilidad, una estimación que es muy importante es la del impuesto a la renta, corriente y diferido. En la contabilidad moderna no podría existir contabilidad bajo NIP, contabilidad bajo las reglas fiscales que son las mismas, porque la guía del contribuyente nos dice lo mismo sin impuestos diferidos. Y el fisco ya lo plantea de esa manera. Es por eso que en su conciliación tributaria ya hace una división de lo que serían los gastos e ingresos permanentes y los gastos e ingresos temporarios. ¡Qué maravilla! Incluso tenemos un 101 que a mí me parece, te soy muy honesta, en el caso de sociedades, que vamos a tributar en este, bueno, tenemos ahora sociedades RIMPE y sociedades pues que tienen que hacer en el mes de abril, sobre todo en este 101 tan yo diría completo, integral, que también va de la mano pues con el informe que se tiene que presentar a la super de compañías, en donde, como tú dices, incluso el fisco tiene una conciliación tributaria muy integral, donde está claramente definido estas partidas permanentes, estas partidas temporarias, en donde tú acabas de decir esta estimación del impuesto a la renta, causado, diferido, muy bien fundamentado y obviamente con una definición clara de la normativa para el impuesto a la renta causado corriente en base a la norma tributaria y el impuesto diferido en base a la norma contable, financiera. Y vamos a ese punto. ¿Qué es el impuesto a la renta diferido? ¿Cuáles son estas famosas temporalidades o temporarias o diferencias temporarias? ¿Qué debemos saber los contadores? Los impuestos diferidos son los derechos y obligaciones que existen sobre respecto al impuesto a la renta para el futuro. Eso nos dice tanto la NIC 12 como la sección 29. Pero claro, una de las confusiones que se causa, sobre todo en la época del cierre, es que confundimos impuesto diferido con diferencia temporaria. Y lo que debemos estar claros es que los impuestos diferidos nacen de estas diferencias temporarias. Y estas diferencias temporarias sí nacen de las estimaciones contables que por aplicación de este juicio profesional tenemos que realizar para que los estados financieros se presenten de forma razonable. Y estas diferencias temporarias son las que define esta norma contable. Correcto. Que para NIPs completas se llama la famosísima NIC 12 de impuesto a las ganancias y para las NIPs para pymes es la famosísima sección 29. Sí, y algo importante, que cuando hablamos hoy de impuestos diferidos ya no estamos hablando de un tema exclusivamente contable, porque nos guste o no, el fisco opina sobre contabilidad en el Ecuador y claramente nos dice cuáles son las diferencias temporarias sí que ellos aceptan y sobre las cuales las empresas, los contadores podrían calcular sí, esos impuestos diferidos. Sí, que era un tema muy debatible, que si el fisco tenía que no opinar, si la ley tributaria debía o no incluir dentro de su normativa. Y se hizo un debate quizás en algún tiempo atrás entre contadores, auditores, si la ley tributaria tenía que aceptar o no, pero te voy a ser honesta, para mí mejor que esté en la ley tributaria, que se haya aceptado, porque de alguna forma tenemos la cancha marcada y sabemos cuáles son estas diferencias del tiempo que nuestra ley tributaria acepta y que por último tu base imponible va a estar claramente definida por aplicación, como tú dices, de estas estimaciones que hoy voy a poder, por último, reconocer bajo esta aplicación de NIPS, que mañana el fisco me va a permitir, como tú dices, sobre todo en el tema de las famosas diferencias temporarias deducibles para poder recuperar mañana, pues definitivamente. Sí, bueno, y entender que no es el único fisco que hace eso. Yo creo que de México a la Argentina
todos los fiscos actúan de manera similar. El nuestro creo que es muy desarrollado. Es mucho más avanzado porque, como tú dices, ha marcado la cancha con qué es lo que ellos permiten, qué es lo que ellos aceptan. Y lo que no aceptan. Y simplemente los contadores, si ya tenemos las reglas claras, nos enmarcamos en esos conceptos que ya están aceptados para poder conciliar bien el impuesto a la renta corriente. Porque claro, hoy hablar de conciliación tributaria ya no es hablar solo del impuesto causado, también es hablar del impuesto diferido. Es un proceso que se realiza de forma simultánea y que los contadores tenemos que entender, tenemos que tener claramente separados cuáles son las diferencias permanentes de las diferencias temporarias sobre las que vamos a calcular impuestos diferidos. Y el fisco en su conciliación tributaria ya tiene casilleros específicos para todos los casos que están aceptados hasta el 2022. Seguramente cambiará el próximo año con las nuevas diferencias temporales que ingresan. Que hay dos. Y yo te puedo decir que tenemos en materia de NIPS, de impuestos diferidos, tenemos un fisco mucho más capacitado. Y pues ahora esta noche le cuento que usted tiene 2 nuevos impuestos diferidos aceptados en el famoso decreto 586, que es la reforma al reglamento. Vamos a materia. Vamos a hablar de los principales impuestos diferidos aceptados en la norma fiscal y que los contadores, las empresas, bajo un régimen general, lógicamente, que tenemos contabilidad basada en NIPS, controladas por la super de compañías, en esta, yo digo, coordinación perfecta entre el SRE y la super de compañías. Hablemos de las principales que tendríamos que tomar en cuenta en este cierre fiscal 2022. Luego hablaremos de las aceptadas para el 2023, pero para este 2022. Hablemos del valor razonable en los inventarios. Sí, algo importante, o sea, nosotros en el Ecuador hacemos contabilidad financiera básica. La gran parte de empresas son pymes que no tienen transacciones complejas, no trabajan con inventarios, con instrumentos financieros compuestos, o sea, no tenemos una contabilidad, yo diría, como la que podría existir en otros países. Sí. De alguna manera el dólar ha generado estabilidad, de alguna manera la contabilidad general es mucho más sencilla localmente. Y normalmente, ¿qué esperaríamos ver? ¿Cuáles son las principales estimaciones? O sea, la de inventarios es una. Porque uno de los objetivos es que en la fecha de balance el inventario quede medido, valorado al menor entre el costo en libros y su valor neto de realización. ¿Qué quiere decir? Que en algunos casos vamos a tener que rebajar el costo del inventario, el valor en libros de inventarios, al valor neto de realización. Y ahí tendremos que reconocer un deterioro, ¿sí? Un ajuste a la contabilidad que el fisco la considera como una diferencia temporaria aceptada. Sin lugar a duda, es una de las más comunes que los contadores tienen que seguramente tenerlo presente, especialmente si llevan inventarios. Y ahí tendremos que mirar, por ejemplo, que a veces hay confusión cuando se utiliza la palabra alcanzar el valor neto de realización de los inventarios. Y para alcanzar el valor neto de realización de los inventarios es vital hacer una prueba de deterioro y entender que el deterioro de un inventario puede ser total o parcial. Correcto. Y tenemos una norma tanto en la NIC 2 como en la sección 13 en donde nos dice que tenemos que probar una prueba de deterioro, en donde se prueba obsolescencia, rotación, el tema del BNR, y todo eso, Antonio, es deterioro. Claro, indudablemente si el valor neto de realización es el precio de venta que tiene el activo, en este caso el inventario, menos costos de terminación y menos gastos de venta. Ahora, si el activo está totalmente deteriorado, está caducado, ya no rota, entonces el precio de venta va a ser 0. Entonces nos tocará rebajar el costo del inventario a 0 y reconocer un deterioro más alto. Y ese es un deterioro total. Y obviamente en la norma tributaria, ahí te voy a complementar yo, pues tenemos que ese deterioro es una pérdida, artículo 11 de la ley tributaria, artículo 28, numeral 8 del reglamento, esa pérdida hoy es no deducible, gasto no deducible, no me acepta el fisco, pero está reconocido en la norma de impuestos diferidos de la ley tributaria como un gasto no deducible temporario. Aplico el método del pasivo basado en el balance, comparación de base financiera, base tributaria, y tenemos una diferencia temporaria deducible. NIC 12, párrafo 5, sección 29, a tu parte que tú eres experto, ¿qué se genera? ¿Activo o pasivo? Bueno, se va a generar un activo por impuesto diferido, pero aquí hay que hacer una aclaración. El gasto que nace de la contrapartida, que va a ser seguramente la provisión por deterioro, es el gasto temporario que justamente se tiene que colocar en el formulario 101 ¿Como una? Cuando nace ¿cómo se llama? El activo por impuesto diferido. Así es. Sí, y sobre ese gasto, sí, vamos a tener que calcular el impuesto diferido, pero aplicando el método del pasivo basado en el balance,
que compara simplemente bases de activos y pasivos, que en este caso sería el valor del inventario neto de la provisión o el valor de la provisión. Y eso en el 101 el fisco lo entendió muy bien, que es la famosa generación. Generación como un gasto no deducible temporario que va a dar origen pues a ese activo por impuestos diferidos contra un ingreso por impuesto a la renta diferido. Te cuento algo, yo me siento muy contenta en todos estos años que se ha venido manejando ya la norma de los impuestos diferidos, como cada vez nuestros contadores, nuestras empresas van manejando con mayor facilidad, con mayor fluidez el tema de los impuestos diferidos. Sí, y lo van haciendo porque ya entendieron que obtener realidad financiera es importante para lograr una buena presentación y una buena tributación. Y también es importante que entiendan que a través de la diferencia temporaria, que en este caso viene a ser la estimación, cuando la estimación aumenta, entonces aumenta el activo por impuesto diferido, cuando la estimación disminuye el activo por impuesto diferido y seguramente se va a generar una recuperación a nivel de la conciliación tributaria, siempre y cuando se cumplan las condiciones que establece el fisco. Sí, acta jurada, baja con acta jurada ante notario o juez, o se lo haya vendido o autoconsumido. Y aquí vienen otros temas. Si entramos al concepto, aquí ya hablaste, por ejemplo, un tema de un activo, como es el inventario. Otro tema tan importante también es el tema de que en este cierre 2022 tenemos provisiones laborales como el desahucio y la jubilación patronal, que sabemos que el artículo 10, numeral 13 de la ley tributaria fue eliminado, la deducibilidad de estas provisiones, y una de las preguntas que nos estaban haciendo muchísimo en el 2022 es si generaba un impuesto diferido, porque obviamente se eliminó la provisión, se eliminó el artículo específico, pero se hicieron muchas consultas vinculantes al SRI y de una manera muy técnica, muy profesional, el fisco contestó pues que por la norma general del diferido, por el desprendimiento de recursos que se va a tener en el tiempo, aplique el impuesto diferido. En manera general, ¿cómo se da este impuesto diferido por las provisiones laborales de desahucio y de jubilación patronal? Sí, bueno, todas las entidades que aplican NIF y no NIF, o a cualquier otro principio, tienen que realizar estas estimaciones para lograr razonabilidad. A la entidad no le puede faltar nada, tienen que estar registrados todos los activos, todos los pasivos, todos los ingresos, todos los gastos. Entonces, si yo no registro estas provisiones que por ley estoy obligado, pues mi estado financiero estaría incompleto y el valor de la empresa que yo podría generar también sería incorrecto. Bueno, son provisiones que nacen de acuerdo a la ley. Yo tengo que reconocer un pasivo actuarial, en este caso una provisión por jubilación y desahucio. La contrapartida de este pasivo es un gasto que no es aceptado hoy por el fisco, ¿sí? Y que va a generar por el efecto de ese gasto este activo por impuesto diferido. El mismo que será deducible, como dice la misma norma, en el momento del desprendimiento del impuesto, perdón, del pago, ahí vamos a hacer la recuperación de este impuesto diferido. Sea hay que tomar en el pago del desahucio a los 25 años que la persona se jubile. Sí, es importante entender que el pasivo actuarial como contrapartida va a tener un costo laboral, que es el valor del incremento del pasivo, y un costo financiero, porque claro, al ser un pasivo tiene que considerar los efectos del valor del dinero en el tiempo y se va a tener que generar un costo financiero. La suma de los dos es lo que antes llamábamos provisión por jubilación patronal. Claro. Hoy simplemente tenemos costo laboral, gasto, interés, y claro, los actuarios también hacen ciertos ajustes de apreciación cuando existen cambios en los supuestos actuariales, ¿sí? Que son la rotación, la edad, el sexo, las expectativas del tiempo para jubilarse, que son los supuestos actuariales, hacen estos ajustes contra los otros resultados integrales, que son ganancias o pérdidas no realizadas, y también en muchos de los casos, aplicando lo que nos dice la misma norma financiera, parte de las salidas, cuando se retira un trabajador, se ajusta contra los otros resultados integrales. Y obviamente esta provisión, como no es aceptada por el fisco, por la reforma tributaria que se tuvo para el 2022, pero es un gasto no deducible temporario, que va a generar pues un activo por impuestos diferidos, para que las personas que nos están escuchando en esta noche pues sepan que es un activo por impuestos diferidos, a que se realice con toda la tranquilidad del caso y lo puedan realizar muy técnicamente, muy soportablemente. También tenemos otros impuestos diferidos
que se dan por diferentes conceptos. Tenemos impuestos diferidos por contratos de construcción, por activos biológicos, que esos son especiales. Para mí son muy técnicos porque no se hacen por un método del balance, sino por un método del resultado. Incluso en el 101 tienen un tratamiento particular, ¿no? Sí. Muy interesante, que el otro día, pues tú con una precisión tan técnica, pues nos explicabas, porque también me explicabas a mí cómo se maneja esto, ¿no? Sí, bueno, hay condiciones particulares, hay ciertos beneficios que tiene en ciertos sectores. Uno de esos es el de la construcción, que tiene una circular propia para la tributación de los ingresos por avances de obra. Entonces, claro, la norma lo que nos dice es que yo tengo que generar el ingreso de acuerdo a NIF en base a avance de obra, pero si es que este ingreso no está soportado en una planilla aprobada, entonces puedo diferir la tributación al siguiente año. Y claro, el fisco lo que ha hecho es generar un impuesto diferido para tener claro el efecto de ese ingreso y esos costos asociados, considerando participación laboral, para recuperar en el siguiente ejercicio a través del impuesto a la tributar en el siguiente ejercicio. Nace un pasivo cuando los ingresos son mayores. Muy parecido a lo que es el activo biológico. Sí, claro, los cambios en el valor razonable de los activos biológicos es igual, tiene un tratamiento muy similar, ¿sí? Porque yo voy a tener hoy un ingreso que todavía no está realizado, ¿sí? Todavía no es efectivo, pero claro, por aplicación de la norma lo tengo que reconocer. Claro, que es una porque norma. Hay un principio de asociación muy importante que me dice que no puedo tener costos realizados sin un ingreso asociado. Y como ya tengo costos incurridos en esos activos biológicos que ya están en el resultado, entonces tengo que hacer una estimación de ingreso al valor razonable que se puedan asociar a esos costos, que no tributan en este momento, sino cuando el activo sea cosechado, realizado o vendido. Qué interesante es hablar con un experto. Así también tenemos pues impuestos diferidos por tener el valor razonable en los ingresos, ¿no es cierto? Sí. En el concepto de ingreso fijo, ingreso variable, cuando las empresas tienen descuentos, devoluciones, rebates. Yo creo que en esta noche no se asuste, por favor, porque lo que estamos hablando no es nuevo. Lo que estamos hablando vino con las NIFs para darle a su balance realidad económica, para que sus estados financieros sean comparables, razonables, para que usted no se mienta en la información financiera que usted maneje y tome decisiones adecuadas, para que sus estados financieros sean transparentes, para que tribute lo que es. Porque el fisco sabe que la realidad económica es importante, también porque cada día tenemos más contadores capacitados, más funcionarios del SRI capacitados, porque para todo nos sirve tener una contabilidad sana, transparente y correcta. Y en este cierre fiscal 2022 hay que hacer las cosas bien. 2 nuevos impuestos diferidos para el 2022. Depreciación en base a realidad económica que supera los límites establecidos por el fisco o por la ley tributaria de acuerdo al artículo 28 numeral 6 literal A, que se genera ya un impuesto diferido que bueno, a partir del 2023 se elimina el tener que pedir autorización al SRI como acelerada. Adicionalmente de la cartera, que es importantísimo cuando se deprecia un valor superior al 1%, antes era una diferencia permanente y ahora pues usted ya puede generar su impuesto diferido. Dales una recomendación, Antonio, que se nos ha ido el tiempo volando, a todos los contadores para que hagan muy bien su cierre 2022. Sí, que se preparen para el cierre de forma adecuada, que tengan una buena separación a nivel también de sus reportes internos de lo que son las diferencias temporarias, que no le van a producir una obligación o un derecho sobre el impuesto a la renta en el futuro de las diferencias temporarias. El contribuyente, la empresa, como se le quiera llamar, debe estar claro cómo se genera, ¿sí?, esa diferencia temporaria y cómo se recupera esa diferencia temporaria. Y tiene que tener los soportes tributarios que el fisco quiere ver y los cálculos deben estar soportados de acuerdo a la técnica contable. Excelente recomendación del doctor Antonio Trujillo, experto en NIFs, un verdadero investigador, y para mí ha sido un privilegio contar con estas recomendaciones en este cierre fiscal. Pues estamos poniendo estos conocimientos de antemano para que usted pueda hacer el mejor cierre fiscal en este 2022 de sus estados financieros y proyectándonos en este 2023. Soy Cristina Trujillo y nos volveremos a ver en un programa más de Tributación de Hoy. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.
Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de Hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de Hoy.